Esta noche a comenzar con nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 12. Iniciamos el estudio de los dones espirituales, los famosos dones espirituales, que tanta controversia han causado en los últimos 30 años. Vamos en esta noche a estudiar del versículo 1 al versículo 13. De 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hace muchos años se inició una muy fuerte controversia acerca de los dones del Espíritu Santo. Y es increíble que el tema de los dones espirituales sea tratado en el Nuevo Testamento dentro de la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. En el capítulo 3 leímos y estudiamos que Pablo les dice que aunque ellos tenían todos los dones, capítulo 1, versículo del 4 al 6, en el capítulo 3 les dice que esos dones los están usando ellos como niños malcriados. Estaban abusando de los niños, usando los dones equivocadamente y egoístamente para su propio beneficio. Cuando nosotros no entendemos qué son los dones espirituales, que todos tenemos diferentes dones espirituales, que no debe haber competencia en la iglesia por los dones espirituales, que no debemos de creernos que el que tenga un don de profecía o el que no profetice o el que hable en lenguas y el que no hable en lenguas es más inferior que el otro. Esto es una de las grandes equivocaciones de la gran controversia acerca de los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a la madurez en la vida cristiana, comenzamos ya a entender que el uso de los dones espirituales sin el amor en mi vida por mis hermanos y por la edificación de mi iglesia, el uso de mis lenguas, el uso de mi profecía, el uso de lo que yo tenga, comienza a ser tropezadero y a debilitar u a ofender a otros hermanos porque estoy operando en los dones sin la base y el elemento más importante de la vida, que es el amor. Por eso, entre el capítulo 12 de Corintios y el capítulo 14 de Corintios, en medio está el capítulo 13, que es el himno al amor. Hagan de cuenta que es como un sándwich. Está el capítulo 12 y está el capítulo 14.
En el 12 se enseña que no todos tenemos los mismos dones, que no todos hablan en lenguas, que no todos tienen profecía, que no todos hacen milagros. Y en el capítulo 14 se regula y se reglamenta el don más controvertido, el don de lenguas. Y en medio del capítulo 12 y el capítulo 14 se ensanguicha, ¿verdad? Como decíamos, el amor, porque el amor es lo más importante para nosotros. El cristiano no es conocido por sus dones, el cristiano es conocido por su fruto. Veamos este ejemplo en la primera carta de Juan capítulo 3 rápidamente. ¿A qué grado la Biblia nos lleva a que podamos entender estas verdades? Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí el apóstol Juan llega al extremo, al grado de decirnos que si tú necesitas alguna evidencia para saber que eres realmente cristiano, para que puedas estar seguro que pasaste ya de la muerte a la vida, de que has sido regenerado y resucitado con Cristo, si realmente tú quieres saber eso, es muy fácil saberlo. Lo puedes saber por el amor que tengas a tus hermanos en Cristo. Sabemos que somos cristianos por el amor que les tengamos a los hermanos. Y Juan dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. La característica más importante, la más importante en una iglesia es el amor entre nosotros. Y cuando los dones espirituales se convierten en herramientas de división, de desunión, y comienzan a través de los dones a haber conflictos, o a creer que porque en esa iglesia hay más dones, y en esa iglesia hay más profecía, y en esa iglesia, y comenzamos con estas niñerías, infantilismo e inmadurez espiritual, comenzamos a alejarnos de la base central de lo que forma y el cemento o el pegamento que conforma la iglesia, que es el amor entre nosotros. Dice el versículo 23 de 1 de Juan 3, también, el 23, y este es su mandamiento, esta es la orden de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es una orden de Dios. Y la orden de Dios no es habla en lenguas, no es profetiza, no es esto. La orden más importante de Dios es creer en Jesucristo y, en segundo lugar, amarnos unos a otros. Dice el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 11 y 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En tu vida cristiana, hasta ahorita, quiero que hagas una evaluación muy, muy rápida a la luz de estas verdades. Si tú tienes 3 o 4 años en Cristo y quieres saber si realmente eres cristiano, quiero decirte, ¿perdonas con más frecuencia y con más facilidad las ofensas de tus hermanos? O sea, cuando comenzamos a madurar en la vida cristiana, nos comienza a ser mucho más fácil para nuestra vida perdonar a los demás. En otras palabras, un cristiano que ya está comenzando a entrar a los 18 o 20 años de edad a embarnecer espiritualmente, por decirlo así, cronológicamente, físicamente, a los 25 o 30 años comenzamos a llegar a la madurez. Un cristiano que comienza a llegar a la madurez espiritual, comienza él a descubrir que es más difícil que lo ofendan cada día. Cada vez que tú encuentras que dijeron y que Chuchita te insultó, etcétera, etcétera, te dura menos y menos y menos el rencor y la amargura.
¿Quieres tú conocer a un cristiano que es todavía un niño cristiano? Que es un inmaduro que no ha llegado ni siquiera a los 5 años cronológicamente, hablando espiritualmente. Es un cristiano que nada más dile una cosita y se ofende y en 15 días no te habla. Esta característica es de los cristianos niños, pero ¿cómo les gusta a los niños jugar con juguetes usando los dones como herramientas, no para edificar, sino para usarlas como matracas en la iglesia? Lo vamos a ver a continuación. Dice también ahí en 1 Juan 4, el 20 y el 21 finalmente, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí Juan ya hace una escuadra. Y dice Juan, yo no puedo amar a Dios verticalmente si horizontalmente no amo a mis hermanos. Si yo amo a mis hermanos, amo a Dios. Pero yo no puedo decir amo a Dios y tener algo contra alguno de mis hermanos. Porque si yo digo amo a Dios, soy cristiano, soy espiritual y tengo algo contra algo aquí abajo con alguno de mis hermanos, o ataco a mis hermanos, o persigo a mis hermanos, soy un mentiroso. Entonces, es la Biblia la que nos juzga y no nuestro parecer o nuestro sentir. Es que yo hago esto, es que yo hago aquello, es que de acuerdo a la evaluación bíblica, si tú tienes algo contra alguien, debes en esta misma noche arrepentirte y perdonar a ese hermano. Ya sea tu papá, ya sea tu mamá, ya sea tu suegra, ya sea tu esposo, tu exesposa, o tu tío o tu extía, no importa la persona que te haya hecho el más grande daño del mundo en esta vida, tú tienes que perdonar. Lastimar, tropezar u ofender a cualquier hermano es dañar el cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Tú ataca a un cristiano de otra iglesia, o ataca a un cristiano aquí dentro de tu congregación, o habla o critica de una persona que sea hijo o hija de Dios, y estás con un cuchillo haciéndole cortadas al cuerpo de Cristo. Porque ese hermano forma parte del mismo cuerpo que tú y yo formamos. Y si no entendemos esto, si estos conceptos no los asimilamos espiritualmente en nuestra vida, no podremos entender que Dios busca en nosotros que nos amemos y que nos perdonemos 70 veces 7. Ahora bien, aun cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que somos un cuerpo, y es la ilustración que más se usa acerca de la iglesia, también la Biblia dice que somos una familia, que somos un ejército, que somos un edificio, que somos un templo y que somos la novia de Cristo. Pero la ilustración más importante es la que define a la iglesia, o la ilustra o la compara con el cuerpo humano. Cuando nosotros regresamos a 1 Corintios 12, cuando hablamos nosotros del cuerpo de Cristo, inmediatamente asociado con el cuerpo de Cristo está el ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que dio a luz al cuerpo en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo cayó 50 días después de la crucifixión de Cristo en el día de Pentecostés, ahí nació la iglesia. La iglesia fue la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio a luz, dio a nacimiento a la iglesia. Entonces jamás podremos divorciar el cuerpo o la iglesia del Espíritu Santo. Los cristianos de Corinto, vean en 1 Corintios capítulo 14, eran como unos niños a quienes en el capítulo 14, versículo 20, Pablo les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando estudiamos el capítulo 14 y veamos las lenguas, nos vamos a dar cuenta que los corintios estaban en la iglesia, acá la mamá, chili, cara, sala, casa, mamá, y llevaban gente extraña y comenzaban a oírlos, bueno, ¿y estos qué les pasa? Están locos, vámonos, nos metimos al manicure aquí, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos?
Y entonces Pablo en el capítulo 14, les tiene que reglamentar y les tiene que enseñar que hay lenguas que yo en mi casa hablo y que a veces son misterios y que nadie me entiende. Pero Dios me entiende y sabe cuando yo estoy en mi casita solo. Ese es un tipo de lenguas. Hay otras lenguas en las que yo hablo y necesito pedirle a Dios que me diga qué estoy diciendo. Unas que necesitan interpretación, pero hay otras lenguas en las que se hablan el domingo en la asamblea cuando nos reunimos como iglesia. Y ahí es donde estaban todos despotricando, ¿verdad? Y unos hablando por acá y hablando por allá. Y Pablo les dice, miren hermanos, en la iglesia, el domingo en la asamblea, les prohíbo hablar en lenguas a menos que haya intérprete. Y si alguien el domingo quiere hablar lenguas, que sea por turno. Primero hable 1, después hable 2, 3, a lo mucho 4. Y si no hay intérprete, cállese la boca y póngase tela adhesiva. ¿Cuál es el propósito de esto? Porque dentro de la iglesia tiene que haber orden. Y además, como dice el versículo 19, 1 Corintios 14, 19, dice Pablo, en la iglesia ya como asamblea el domingo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, estaban los corintios con un lengüero el domingo, cácala aquí, todos y gritando, y desde el púlpito aquí creyéndose muy espiritual del público, la mamachica, talacata, caracasa, para acá, etcétera, etcétera, y comenzó a convertirse en un circo en la iglesia. Entonces la gente ya no quería venir a la iglesia porque, imagínate yo, a tu abuelita, tu tía, que tú traigas al jefe de tu trabajo, no que lo traigas el domingo a la iglesia, oiga, quiero que me acompañe, y llega y caca la tirca, mamachilta, tanta así, y dice, bueno, ¿qué es esto? Ellos no pueden entender ni qué es don, ni qué es lengua, ni nada. Entonces dice Pablo, comenzamos a tropezar porque las lenguas son una señal a los incrédulos, es una obra milagrosa. Entonces, si alguien entra y habla en chino, por ejemplo, o en japonés, o en un dialecto, y alguien interpreta y esa persona se da cuenta que es un milagro y es chino, es japonés, se va a convencer que realmente en esa iglesia hubo un milagro. Pero tú no puedes estar en la iglesia hablando y usando las lenguas ni los dones solamente para creer que eres espiritual. Porque en ese momento comenzamos a romper el orden y el diseño que Dios tiene para su iglesia. En la iglesia tiene que haber orden. Dios es un Dios enorme. Versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Dice 1 Corintios 12:1, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Es muy importante que todos ustedes que ya recibieron a Cristo hace 2, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 1 año, comiencen a entender qué son los dones espirituales. Los dones espirituales son las herramientas que Dios nos da a cada uno de nosotros para construir, para edificar, no para mí, para los demás, para ayudar a construir y a levantar como un edificio la iglesia de Dios. Cuando se hizo este edificio, en toda construcción, ahí estaba el que puso el techo, ahí estaba el electricista, el plomero en los baños, el carpintero con las puertas. Imagínese al carpintero con el serrucho gritando al electricista, mira mi serrucho, está más bonito que el tuyo, que tus pinzas para cortar alambre. Y el plomero, no es cierto, mi bomba para destapar el baño está mucho más bonita que la de ustedes. Y comenzando a pelearse cada quien con sus instrumentos, cuando las actividades de cada uno son enteramente diferentes y los tres están contribuyendo, el carpintero, el electricista y el plomero, para la misma construcción. Sería ridículo, ¿verdad?, que se pelearan por las herramientas que tienen. Y así pasa con muchos en la iglesia. Ahí, yo hablo en lenguas y tú no, ahora sí yo tengo la unción del Espíritu y tú no, y yo tengo esto y tú no. Pues mi hermano, como ayer estaba en México y acabando de predicar, iba caminando yo hacia la consejería y se me acerca una señora caca, machili, caca, saca, y me volteo y le digo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Así le dije, te ato espíritu de confusión. Y traía unos ojos la hermana y comenzó a bambolearse así y no se caía y hasta atrás y la querían agarrar y dije, no que se pongan, que se trae que de una vez del azotón. Si realmente la va a tumbar el Espíritu Santo no la va a descalabrar.
Entonces, que nadie se meta. Y no se cayó, y estaba así la hermana, y giraba, y giraba, y giraba, y giraba, y no se cayó. Ahí la dejé porque siguió como reguilita girando, ¿no? Me seguí caminando yo, y ya me alcanzó su hija. Oiga, hermano, fíjese que mi mamá, pues, estuvo en la brujería, y quería que usted la liberara, etcétera, etcétera. Pero ella creyó que al hablarle a usted en lenguas, usted iba a creer que ella era muy espiritual. Dije, pues fue todo lo contrario, y me di cuenta que tu mamá está Lucrecia Borgia. Hermanos, nosotros queremos apantallar, queremos impresionar, queremos creer que por las lenguas, que por estos dones nosotros, o porque tiene profecía la hermana y comienza a hablar el domingo, ya es hermana, tiene la unción del Espíritu Santo, estamos totalmente equivocados. Si nosotros no entendemos lo que son los dones espirituales, vamos a creer que es a través de los dones, a través de lo cual Dios va realmente a manifestar su poder en nuestras vidas. Versículo 2 dice a Pablo, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí se contrasta que los corintios, antes de ser cristianos, eran paganos, como tú y como yo. Antes de que yo fuera cristiano, éramos idólatras, éramos paganos. Y dice Pablo, que los demonios que operaban en mi vida y en tu vida, aunque tú no lo creas, antes de ser cristianos, estos demonios nos llevaban, nos sacaban, nos extraviaban, estábamos como ovejas perdidas, haciéndonos creer que estábamos adorando a un Dios cuando nos hincábamos delante de una estatua, o delante de un santito, o delante de alguna deidad, porque creíamos que realmente era nuestro contacto con Dios. Estábamos perdidos, extraviados. Dice el versículo 3, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es solo cuando una persona recibe a Cristo, cuando verdadera y honestamente puede decir, Jesús es el Señor. Una persona no cristiana puede decir Jesús es el Señor y yo soy cristiano de la boca para afuera. Pero un cristiano le dice a Jesús, no solo mi Salvador, sino Señor. Señor implica sumisión y señorío. ¿Qué significa decir Jesús es el Señor? Que Jesús es el único ser en el universo a quien mi vida está sujeta. A nadie más. A nadie más. Ni a San Martín de Porres, ni a San Judas Tadeo, ni a la Virgen de Fátima, ni a la de Lourdes, ni a la de Zapopan, ni a la... Es a Jesús. Él es el Señor. Y la palabra griega para Señor es kurios, con K. Y significa amo absoluto. En el tiempo de Roma, los esclavos traían perforado el oído. Y cuando entraban a trabajar a casa de su amo, de su kurios, él era totalmente dependiente del amo. El amo era el dueño del esclavo. Si el esclavo se casaba, la esposa también era del amo. Si los hijos nacían dentro de la casa del amo, la esposa, el matrimonio y los niños eran también del amo. Él era el dueño de la familia. Eso era la esclavitud. Y este ejemplo, esta ilustración se usa para que entendamos que cuando yo recibo a Cristo, Cristo es mi Señor. Si me caso, es de mi matrimonio, y mi esposa es de Él, y mis hijos también son de Cristo. Los hijos los tenemos prestados nada más. No podemos aferrarnos a los hijos y manipular a los hijos y yo quiero que sea mi hijo charro como yo soy charro. O yo quiero que sea doctor como yo soy doctor, es el falso concepto en México, ¿verdad? No podemos, nuestros hijos son diferentes. A lo mejor uno te va a salir bailarín, el otro te va a salir zapatista, el otro te va a salir... Y todos son diferentes, y todos agarran diferentes caminos, y tenemos que tener la sabiduría para orientar a cada uno de ellos. Pero si no entendemos esto, nos aferramos a que sean lo que nosotros queremos ser, sin olvidarnos que Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos, porque son de Él. Y cuando Él los da, y cuando Él los quita, Él los quita. Y si se va con tu hijo, con tu esposa, deja a tu hijo ya, dejará el hombre a su padre, a su madre. Hay madres que tienen a sus hijas, las tienen tan chantajeadas que, mijita, no te vayas porque si te vas me muero, mijita. Y ahí está la muchacha, ya tiene 40 años y no se ha casado porque la mamá sigue chantajeándola. Ya es un amor enfermizo de muchos papás, ¿verdad?
Y lo vemos continuamente, ¿verdad? Principalmente en Latinoamérica. Hay un aferramiento a los hijos y a querer que sean como nosotros y no soltarlos y se nos olvida que ya a los 18, 20 años de edad agarran carretera y ya lo que hagan, con mi bendición, que Dios los bendiga. Ya acabamos y los seguiremos aconsejando hasta que tengan nietos y tengamos bisnietos, pero ya no son de nosotros. Ya se casaron, ya formaron su familia, ya que se peleen cuando se agarran el chongo, déjalos que se agarren el chongo, no te metas nunca en la vida de tus hijos, jamás. A menos que ellos te pidan que intervengas. Pero hay mamás, ¿verdad? Que, mijita, pobrecita, que te hizo el pacorro en la noche, te chuchó el ojo, ¿verdad? Vente para acá, mi amor. Si yo te dije que no te casaras con él, imagínese nada más los consejos de estas madres. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, diversidad nos habla de muchas facetas. Lo vamos a ver. Hay don de profecía, don de sabiduría, don de sanidades. Hay muchos dones. Es una grande variedad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. O sea, en esta variedad que hay de dones, lenguas, milagros, todos, absolutamente todos son controlados, energetizados y producidos por el mismo Espíritu de Dios. 2. Hay diversidad de ministerios. Vamos a ver los ministerios, son diferentes a los dones. Los ministerios están en Efesios 4:11 y son 5. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay el don del apóstol, no hay el don del evangelista, es el ministerio del apóstol, el ministerio del evangelista. Estos no son dones, son ministerios. Significa formas de servir. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios son dados a individuos o a mujeres para que ellos bendigan a muchas iglesias. Un evangelista predica en la iglesia presbiteriana, predica en la iglesia bautista, y donde quiera que va el evangelista, lleva bendición. Los dones son internos en la iglesia local. ¿Van entendiendo? Es muy importante. Los dones son para la iglesia local. Hay pastores que Dios los usa y van a predicar a otra iglesia y bendicen a otra iglesia. Y hay profetas que bendicen en Guatemala y te invitan a Argentina y Dios usa los ministerios en diferentes cuerpos, en diferentes partes del cuerpo de Cristo, pero los dones son para las iglesias locales, lo que se usa dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Apunten la palabra operaciones en el griego porque es la palabra energemata, que significa energías o actividades o poderes. Esto es muy importante para poner bases en el estudio de los dones. Hay diversidad de energías, pero Dios, que hace todas las cosas, es todo, todos es el mismo. Noten ustedes entre el versículo 4 y 6 que acabamos de leer, encontramos un énfasis trinitario. ¿Ya lo vieron? En el 4, el Espíritu es el mismo. En el 5, el Señor es el mismo. El Señor es Cristo. Y en el 6, Dios es el mismo. Ahí tenemos las 3 personas de la Trinidad. Dicen los testigos de Jehová que la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, encontramos nosotros la Trinidad y las 3 personas de la Trinidad operando en toda la Biblia. Yo creo que necesitan ir al oftalmólogo. Y quiero que observen ustedes la palabra cada uno. O sea, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A cada uno. Significa a todos. A cada uno. No hay uno que no tenga dones en la iglesia. Todos tenemos algún don o varios dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, si yo recibo algo del Espíritu Santo, esto es otro principio. Nada de lo que Dios me da en mi vida cristiana es para mí. Dios me da dinero, hay que compartirlo. Dios me da tiempo, es para compartirlo. Dios me da el don de la palabra, es para usarlo. Dios me da el don de la misericordia y la compasión por la gente, es para estar apapachando y consolando a la gente. Dios me da el don de las lenguas, es para edificar a la iglesia. Todo lo que Dios me da es para
la iglesia. Nada es para guardárnoslo para nosotros mismos. Porque nadie vive para sí mismo. Si vivimos es para Cristo y si morimos es para Él. Cualquiera de ustedes que comience a almacenar o a usar solo para ti, para tu propia vida, para tus propias metas, las cosas que Dios te ha dado, vas a comenzar a desintegrarte espiritualmente sin que te des cuenta. Y el primer síntoma son problemas de carácter mental. Cuando un cristiano comienza a tener perturbaciones mentales y cosas donde su mente no es ecuánime y no hay paz y no hay tranquilidad, esa persona está viviendo egoístamente. Y las personas más infelices en este mundo son las personas que viven para sí mismas. Las personas más felices, más estables emocionalmente, son las que siempre están pensando en los demás. Esta es la manera en la que Jesús vivió. Dice, entonces a uno les da la palabra de sabiduría. A otro, vean ustedes, a Pancho sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, aquel, fe. Al que está por allá, sanidades. Dice sanidades, ¿ya lo vieron? En plural. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la facultad del Espíritu Santo de orar por 2 o 3 enfermedades, y en esas 3 enfermedades es donde tiene el poder de que Dios pueda sanar a las personas. Yo conozco hombres de Dios que tienen el don del Espíritu Santo de orar por gargantas, por ejemplo. Por gargantas o por el aparato respiratorio. Y tienen esa facultad de orar y Dios ahí en esa área los usa. Hay otros que tienen la facultad de orar por cánceres. Hay otros que tienen el don de orar tienen el don de milagros y paran a los paralíticos de las sillas. En fin, ¿verdad? Pero aquí está involucrado la multiplicidad o la gran variedad de enfermedades, sanidades. Alguien me preguntó, ¿dónde está el ministerio de liberación en la Biblia, de echar demonios? ¿Dónde está eso? En el don de sanidades. ¿Cómo me lo comprueba usted? Porque Jesús cada vez que sanaba y echaba fuera un demonio, decía, la persona quedaba sana. Los demonios son virus espirituales en el alma. Entonces, ahí está en el ministerio de sanidades, el ministerio de liberación. Dice el versículo 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. O sea, aquí nos habla que hay personas que pueden hablar ruso, pueden hablar chichimeca o dialectos, pueden hablar francés de una forma milagrosa durante la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra lenguas es la palabra griega glosa, con G y doble S, que significa lenguaje conocido. Diversas clases de idiomas, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Entonces, todos tenemos diferentes cosas. Ay, hermanos, ¿todos tenemos que hablar en lenguas? No, la Biblia no dice que no todos hablamos en lenguas. Es que me dijeron que si no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Ahí ya estamos cayendo en herejías. ¿Te limpiaste los oídos hoy? Hay una enseñanza desde hace muchos años de que si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Lo vamos a ver la próxima clase, cuando analicemos claramente el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es bíblico. No es bíblico, aunque había efectos en el libro de los Hechos, los vamos a ver, no todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en los Hechos hablaron en lenguas. Y hablar en lenguas es uno de los dones, y lo vamos a ver más adelante, que Dios permite aquí y pregunta, ¿verdad? En 1 Corintios 12, véanlo ustedes en el versículo 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Hablan todos lenguas? O sea, Pablo está diciéndolo.
Si Dios reparte a todos, ¿por qué quieren generalizar que todos tengan un mismo don? Y las lenguas no son el mayor don, lo hemos inflado por las niñerías y el infantilismo de las iglesias, pero las lenguas no son absolutamente nada. Gracias a Dios si tienes el don de lenguas, pero no es el máximo don. Ni creas que, yo una hermana que me dijo, hermano, tengo 4 años que me jalan la lengua, me hacen así, hermano, y le pido a Dios, y le digo, hermana, pero ¿por qué quiere usted a fuerza hablar en lenguas si Dios no se lo ha dado? Si tiene usted el don de lenguas, tiene que nacer espontáneamente. Es que una iglesia casi con pinzas dice, me jalan la lengua, y me decía, hable, suéltese. No la tenía pegada, hermano. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar en lenguas porque para que la gente vea que usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces caemos en extremos y caemos en cosas que ya no le agradan a Dios. Porque esto ya no es bíblico, ya es jugar y creer, ¿verdad? Que un don que es el más insignificante, lo vamos a ver en el capítulo 14, es mucho mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Mucho mayor. Las lenguas son el último de los dones, pero es el que más se ha exaltado y el que más se ha enfatizado por la ignorancia del estudio sistemático de la palabra de Dios. Se le ha dado demasiado énfasis, lo cual no tiene en las Sagradas Escrituras. Dice el versículo, regresamos al versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. A ver, vamos a leer esto. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Apunten la palabra provecho en el griego. Es la palabra griega zumperos, como suena con ese, zumperos, que significa el bien comunitario. Vamos a traducirlo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común de todos. Lo vamos a ver en el capítulo 14, que lo que no sea para edificar la iglesia no está siendo usado en el amor, sino para presumirlo, para mi egoísmo, igualito que los corintios. Era un circo la iglesia de los corintios. Tenían todos los dones, a nadie le faltaba ningún don, pero no los usaban conforme al amor. Aquí encontramos, pues, que estos cristianos necesitaban recordar estas verdades, porque usaban los dones para presumir, para promoverse, para pantallar a los demás, o para por lo menos hacer creer, es que si no hablo, si no digo algo, van a decir que no tengo el Espíritu Santo. Y se comenzaron a formar grupos en la iglesia donde había un grupo que hablaba en lenguas, y los que no hablaban en lenguas, pues nomás así como los chinitos, nomás milando, ¿verdad? Y nomás milaban, y los que hablaban en lenguas ya comenzaron a sentirse, ¿verdad? Ustedes que no hablan en lenguas, ustedes no tienen el Espíritu Santo, y los que no hablan en lenguas comenzaron a creer y a sentir que realmente no eran espirituales porque no hablaban en lenguas. Y comenzó la iglesia, ¿a qué cosa? Comenzó a dividirse. Y así pasa en muchas iglesias del siglo XX. Hay muchas divisiones en las iglesias entre los espirituales porque tienen algunos dones y entre los cristianos que tienen 2, 3 años que ni siquiera saben de los dones y nomás como los chinitos milando y oyendo, ¿verdad? Y no, pues a lo mejor ni cristianos soy porque con trabajo hablo chichimeca, dicen algunos. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 12, y veamos algunos otros dones que son mencionados en la Biblia, aparte de los que acabamos de leer. Dice en Romanos 12, para que vean que no solamente hay lenguas. Dice el capítulo 12, del 8 al 10. Bueno, vamos a leer del versículo 6. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, otra vez, qué clara es la Biblia. Todos tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, vean ustedes, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza.
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 8 dones se mencionan en estos versículos. 8 dones. Los vamos a ver después con más detalle cada uno. Tenemos el de la profecía, tenemos el de servicio. Hay hermanos que son serviciales, tú los ves y son tan serviciales los hermanos, y llegan, ¿verdad? Y ahorita la hermana, ¿verdad? Qué servicial, tiene el don del servicio la hermana, siempre me trae mi té. Y lo usa, ese servicio lo usa, ¿verdad? Para atender a los siervos de Dios. Hay hermanas que allá hacen los tamales, otra la hermana, ahí están los cassettes, otros barren por acá, otros limpian, tienen el don del servicio. Aunque todos deberíamos de servir, hay hermanos que destacan más en el servicio. Hay otros que enseñan, hay otros que exhortan, hay otros que reparten, o sea, dan dinero, pero así a manos llenas a la obra de Dios. Hay otros que presiden, presidir es el de los líderes. No todos somos líderes, pero hay muchos de ustedes que se les ve inmediatamente la forma como les da un puesto y comienzan a hacer que sucedan las cosas, y el líder siempre está aquí viendo y checando que no falte nada, y siempre el líder está así como águila, ¿verdad? Con los ojos, vigilando todas las cosas, que todo esté bien, vigilando su puesto, su posición, la de los demás. Ese es el líder, está presidiendo. Tiene que hacerlo con solicitud, o sea, ese es el líder, el que hace misericordia con alegría. Por ejemplo, mi esposa tiene el don de misericordia. Mi esposita Marta es la persona más misericordiosa que he conocido en mi vida. Tiene una compasión que de veras así me deja anonadado. Se compadece de todas las mujeres, de todos los hombres, así llora por la tristeza, le embarga profundamente los problemas que puede oír y todo, y siempre está dispuesta a ayudar a alguien, a echarle el hombro y a llorar con alguien. Yo no tengo ese don, para nada. Como dicen los jóvenes, la neta, ¿verdad? Entonces, vemos pues en la Biblia que debemos nosotros, según el don que hemos tenido, ministrarlo a los demás. ¿Cuál es el propósito de este estudio en esta noche? No solamente es que tú sepas que hay dones, sino que este estudio, yo he pedido a Dios que ustedes, los que no han descubierto sus dones, los descubran a través de estos estudios. Esta serie va a durar como 2 o 3 sesiones, porque es muy importante. Pues tú tienes que saber qué es el don que tienes de Dios. Porque si tú no sabes las herramientas que tienes, a lo mejor Dios te dio un taladro, y el taladro es para hacer hoyos y meter taquetes. A lo mejor Dios te dio un serrucho, y no sabes para qué es ese serrucho, y andas con tu serruchito y por todos lados, y no sabes ni qué cortar. A lo mejor traes pins para cortar alambre, y pues no sabes, andas cortando aquí el acrílico, el púlpito, ¿verdad? Y metiéndole mano por otros lados, y estás destruyendo en lugar de construir. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que tenemos para usarlo para la gloria y la edificación de la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Y cuando sepamos los dones que tenemos y los usemos en el Espíritu, la iglesia va a crecer como ustedes no se imaginan. Oremos. Señor, en esta noche te damos las gracias porque en primer lugar nos has enseñado que antes que cualquier manifestación de dones debe haber entre nosotros amor, unidad. Y cuando hay unidad, tiene que haber diversidad. No podemos, es imposible que seamos todos uniformes. Físicamente no hay 2 huellas digitales iguales. Físicamente es raro encontrar 2 caras iguales en millones de seres humanos. Los copos de nieve vistos al microscopio son todos diferentes. El universo, las flores, las plantas, hay una gran variedad en todo lo que Dios ha creado. Porque Dios es un Dios de diversidad y variedad. Y tu Espíritu Santo quiere que entendamos esto en esta noche. Todos somos diferentes. Nadie tiene por qué tener envidia de otra persona, porque cada uno somos peculiares. Somos individuos y cuando nacimos el molde se rompió. Nadie es igual que yo, nadie es igual que tú, nadie es igual que nadie. Todos somos diferentes
Unos chaparros, otros grandes, flacos, gordos, morenos, asiáticos, negritos, todos somos diferentes. Hay plomeros, hay albañiles, hay licenciados, hay ferreteros, hay tenderos, hay panaderos, hay taxistas, hay choferes. ¿Qué pasaría si todos fuéramos abogados? ¿O todos fuéramos muy inteligentes? ¿O todos fuéramos indígenas? El mundo jamás se desarrollaría. Y lo mismo pasa en la iglesia. Todos somos diferentes, pero todos nos necesitamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da balance, nos da equilibrio, nos da estabilidad para entender estas verdades y una vez asimiladas y comprendidas en el Espíritu, usarlas para el amor de nuestros hermanos. Porque tú nos salvaste no solamente para que fuéramos cristianos y nos fuéramos al cielo, sino para que contribuyéramos como hermanos en la familia de la fe, a ayudarnos a bendecir y edificar a los demás. Nadie vive para sí mismo. El Hijo del Hombre no bajó del cielo para servirse, sino para servir a los demás. Y en el servicio a los demás se encuentra el camino de la felicidad y de la bendición. Padre, te damos gracias para terminar por los dones que nos has dado a todos. No todos somos misericordiosos, no todos somos líderes, no todos hablamos en lenguas, no todos hacemos milagros. Gracias por los dones que a cada uno nos has dado. Nos conformamos con ellos y te pedimos que nos ayudes a usarlos para la gloria de tu Hijo Jesucristo y por esta iglesia por la cual Él murió y dio su sangre. Gracias porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.